¿Se ha manifestado el anticristo? Se levantarán falsos cristos, tal como profetizado. Enfocándonos en la verdad. Ya hace un tiempo que se viene hablando de que en Israel están apareciendo individuos que, según se dice, están siendo reconocidos por rabinos ortodoxos como siendo el Mesías prometido, aunque no se tiene confirmación oficial de tal reconocimiento. Muchos cristianos no tienen este asunto claro y se alborotan, pensando que este o aquel es el anticristo. El que tenga paciencia para ver este material hasta el final, entenderá el cuadro completo y nunca más se preocupará de si este o aquel puede ser el anticristo. Tengamos en mente que lo importante no es que te mientan, sino que te lo creas. Tiempos peligrosos. El apóstol Juan ya decía hace 2000 años que el mundo estaba bajo el maligno. A medida que se acerca el fin, la maldad y las tinieblas aumentan, incrementando la influencia del maligno sobre la humanidad y la confusión en la sociedad. Ya he explicado en diferentes vídeos cómo funciona la brujería y la mentira, que son siamesas. La mentira es el ejercicio de la brujería. Hoy, más que nunca, el mundo está bajo un terrible embrujo. Vivimos tiempos espiritualmente muy peligrosos. Aún en medio de aquellos que se dicen hijos de Dios, se ve una gran ignorancia de la palabra, y ausencia de la guía del Espíritu Santo. Así que, en vez de analizar hasta el último detalle de lo que se cuenta sobre estos supuestos mesías judíos, y destaco judíos, veamos lo que dice la Biblia sobre el tema. Mateo 24 y la Iglesia. Ya expliqué en un anterior vídeo que el capítulo 24 de Mateo no tiene nada que ver con la Iglesia, sino que es una conversación en la que Jesús contestó a 3 preguntas que hicieron los discípulos sobre Israel. Al no fijarse en ese detalle de contexto, muchos malinterpretan lo que contesta el Señor a los discípulos, aplicándolo a la Iglesia, y de ahí, pasan a pensar que la Iglesia pasará por la gran tribulación, cosa que es contraria a la palabra. La primera pregunta. En esa conversación, los discípulos, que eran judíos, estaban preocupados con la nación de Israel. En ese momento tampoco tenían noción de la Iglesia, ya que ésta solo nacería tras la crucifixión y resurrección. Ellos habían acabado de descubrir que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, esperado por Israel. Por ello, entendieron que la era mosaica había llegado a su fin. La conversación giraba en torno a la destrucción del templo, que era el pilar del cumplimiento de la ley mosaica. Por lo tanto, su primera pregunta expresó esa preocupación: ¿cuándo ocurrirían estas cosas? ¿A qué cosas se referían? A la destrucción del templo, que se cumplió en el año 70 a. El Señor Jesús les dio detalles de cómo sería y qué debían hacer para evitar problemas. El principio de dolores. Las otras 2 preguntas fueron sobre cuáles serían las señales de su venida y cómo sería el fin del siglo, lo que popularmente se conoce en el ámbito cristiano como el fin de los tiempos o el fin del mundo. Del versículo 4 al 8 el Señor les pasa a dar unas señales previas a fin del siglo y las llama principio de dolores. Ese tiempo es el que estamos viviendo ahora en noviembre de 2022. Todos los elementos que mencionó Jesús en estos versículos ya se están cumpliendo y van en aumento, como ocurre cuando una mujer empieza a tener los primeros dolores de parto. Esas señales son guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambres y terremotos. Pero el Señor enfatizó que eso eran principios de dolores, ya que el dolor en sí es la gran tribulación, angustia de Jacob, o última semana de Daniel. En mi nombre. En esta fase de principio de dolores también hemos visto una verdadera plaga de falsos ministros que se han levantado y, con el nombre de Cristo en la boca y la Biblia en la mano, han engañado a muchos. Estos falsos ministros son citados en el versículo 5, pero presta atención al detalle, porque son distintos en características y contexto a los que son citados en los versículos 23 a 26. La palabra ungido, o Mesías en hebreo, es lo mismo que Cristo, en griego. En el versículo 5 vemos que estos ungidos o Cristos a los que alude el Señor Jesús, vienen en su nombre. Es lo que hemos estado viendo, en especial en estos últimos 40 años aproximadamente, principalmente con la doctrina de la nueva reforma apostólica. Por lo tanto, de los versículos 4 a 8, el Señor Jesús está describiendo el principio de dolores. Los que vienen en su nombre se están dirigiendo a un público que es seguidor de Cristo. Es decir, lo que se denomina cristianos. No es el pueblo de Israel. La gran persecución del pueblo de Dios.
Desde el versículo 9 al 12 el Señor pasa a describir la siguiente etapa, que es la de los dolores. En Jeremías 30 leemos sobre la angustia de Jacob, que son esos 7 años profetizados como la última semana de Daniel que falta por cumplir. En el contexto cristiano se conoce como la Gran Tribulación. Justo antes de que vaya a empezar la Gran Tribulación, la Iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire, según explicó Pablo. Luego lo vemos reflejado en Apocalipsis 4 y 5. En esta parte de Mateo 24, el Señor empieza a describir qué pasaría con el pueblo judío en ese tiempo. Lo primero es que serán perseguidos por ser judíos y serán aborrecidos por todas las gentes. Eso concuerda totalmente con el hecho de que los judíos siempre han sido odiados por ser judíos. Tengamos en cuenta que Dios los eligió para manifestarse al mundo y les dio una serie de promesas. Si Satanás consiguiera exterminar al pueblo judío, las promesas no se cumplirían y la veracidad de toda la palabra de Dios sería cuestionada. Da igual si los judíos son o no fieles en dar testimonio del Señor. Su mera existencia es una evidencia de que Dios es todopoderoso, y capaz de salvaguardar a los suyos del exterminio. Por eso en la gran tribulación se desatará la última, y más feroz embestida de Satanás para eliminar a los descendientes físicos de Abraham. Ese odio al pueblo hebreo aumentará mucho en esos 7 años. Ahora mismo ya vemos cómo el antisemitismo aumenta, especialmente gracias a un plan tremendamente diabólico de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son. Todo muestra hoy día que, muy en breve se levantará una terrible oleada de persecución contra los judíos por todo el mundo, y no hace falta pensar mucho para entender las motivaciones de la gente, sean ellas justificadas o no. Esa persecución y matanza que sufrirán, previsiblemente estimularán a los últimos judíos esparcidos por el mundo a irse a Israel, donde Dios los quiere tener para protegerlos de la matanza final. Pero, tal como ocurrió en el tiempo del Holocausto, muchos judíos, para salvar sus vidas o la de sus hijos, entregarán ellos mismos a sus familiares y vecinos al sistema. Falsos profetas del tiempo de la angustia de Jacob. Aquí el Señor ya no está hablando de ungidos viniendo en su nombre, sino de falsos profetas. Los falsos apóstoles enseñaron la doctrina nicolaíta y sojuzgaron así a muchos cristianos. Pero los falsos profetas tienen otra función, que es guiar a la gente al engaño, llevándole a adorar al falso Mesías, el anticristo. Al aumentar la maldad, muchos recelarán de sus congéneres y se apartarán unos de otros, y sus vínculos afectivos se verán seriamente dañados. Hemos tenido una pequeña muestra de ello en 2020 y siguientes años. A seguir, el Señor dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿A qué fin se refiere? La angustia de Jacob, o gran tribulación, tiene un tiempo determinado. Dentro de ese tiempo, encontramos 2 eventos importantes que traerán al pueblo de Israel de vuelta a Jehová. Uno es la guerra de Gog y Magog, que se está perfilando ahora mismo a gran velocidad. En esa guerra, la nación hebrea será abandonada por todas las naciones. Pero Jehová destrozará a los ejércitos de Magog, y sus aliados en las montañas de Israel, como profetiza Ezequiel en el capítulo 38 y 39. Aún así muchos en Israel serán todavía engañados y pensarán que el falso Mesías, o el antimesías, es el verdadero y lo aceptarán. Más adelante, cuando ese inicuo entre en el templo, queriendo ser adorado como si fuera Dios, el pueblo judío entenderá que se equivocó, y será perseguido por ello en ataque final de Satanás contra los descendientes físicos de Abraham. Ahí vemos el segundo punto de inflexión en esa conversión del pueblo de Israel en plena angustia de Jacob. En Apocalipsis 12, vemos en detalle cómo se dará la terrible persecución y cómo Dios guardará a su pueblo, hasta que venga en el día del Señor, que en el ámbito cristiano se denomina la segunda venida. En Mateo 24:13, por lo tanto, el Señor Jesús está diciendo que los judíos que perseveren en cobijarse en Jehová hasta el final de la angustia de Jacob serán salvos. Muchos rabinos hoy día son muy conscientes de que el tiempo de la angustia de Jacob está a punto de empezar, que será muy duro, pero que el que llegue hasta el final verá al Mesías y será salvo. Fin de la era mosaica. Del versículo 15 al 20 de Mateo 24, vemos que el Señor describe cómo se daría el fin de la era mosaica. En el momento de esa conversación, los discípulos habían entendido que Jesús era el Mesías, pero este todavía no había sido crucificado ni resucitado. Por eso ellos no entendían cómo se daría la transición de la era mosaica a la mesiánica.
Fijémonos que el Señor Jesús da instrucciones precisas de cómo deberían obrar para ser salvos de la masacre. Es interesante notar que en lo tocante a la gran tribulación, la Biblia dice qué hará Dios con Israel, pero no da una sola instrucción a la Iglesia. Ese silencio es una evidencia más de que la Iglesia no estará en la tierra en ese momento. Por la historia podemos comprobar que todo lo que el Señor dijo que pasaría en la destrucción del templo ocurrió cuando el general Tito la llevó a cabo en el año 70. Se dice que muchos se salvaron por seguir las instrucciones del Señor de no volver a casa siquiera a recoger la capa. La gran tribulación o dolores de parto. Los discípulos habían preguntado las señales previas a la venida del Señor. Esas señales son la gran tribulación o angustia de Jacob. A partir del versículo 21 de Mateo 24, el Señor pasa a describirlas en detalle. Introduce el tema diciendo que es un sufrimiento que vendrá sobre toda la humanidad. Dice que un sufrimiento así no ha ocurrido nunca ni volverá a ocurrir. En el versículo 24 vemos que se refiere nuevamente a falsos cristos y falsos profetas. Es decir, el engaño se dará entre los que sigan a falsos ungidos que digan ser la respuesta al sufrimiento de la gente y también entre los judíos, que serán dirigidos de un lado a otro por profetas que no son de parte de Dios. Notemos que en el versículo 26, el Señor dice, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué él menciona el desierto? Porque en Apocalipsis 12 dice que Dios protegerá al pueblo judío en el desierto. Todo ojo lo verá. A seguir el Señor da una evidencia que ningún falso ungido o falso profeta puede llevar a cabo para engañar a la gente. Dice que cuando Él venga, todo ojo lo verá, desde un extremo al otro de la tierra. A partir del versículo 29, da más detalles de cómo será su venida en cumplimiento del día del Señor o segunda venida, descrita por profetas como Joel 2 o Zacarías 14. Esos profetas de Dios describen ese día como un día terrible, cosa que es corroborada por Juan en Apocalipsis 6 y 19. El verdadero Mesías. Dice la Biblia que el verdadero Mesías, Jesús de Nazaret, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. También dijo que él venía en nombre del Padre y no lo recibían, pero que los falsos vendrían en su propio nombre y a esos recibirían. Es lo que está pasando con estos supuestos Mesías que están apareciendo en Israel. En otro momento, dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Eso quiere decir que no todos serán engañados, sino que los que están atentos a su voz, lo reconocerán. ¿Cómo probar si alguien es falso? Jesús dijo que todo lo que hacía era según le había mandado el Padre y en todo lo que hacía, daba gloria a Dios. Por ahí puedes tener una pista de si alguien es falso o no, sea el título que fuere que use. ¿Da a Dios la gloria por lo que hace? ¿Es siervo de Cristo? ¿Se aprovecha de los éxitos para crecerse ante los hombres y servirse de ellos? Es un falso representante de Cristo. El Señor Jesús siempre y en todo lo que hizo, dio gloria al Padre. ¿Se ha manifestado el anticristo? El que algunos judíos crean o no que un personaje sea el Mesías, es irrelevante para considerarlo el anticristo. Pablo lo describe como el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Iglesia debe tener muy claro que el inicuo no se manifestará sino después que la Iglesia sea retirada de la tierra. En ese mismo texto de 2 Tesalonicenses 2, Pablo lo explica y muchos sacan justo la conclusión contraria, porque no tienen en cuenta el detalle de la frase. Eso lo explico en otro vídeo de este canal que se llama Apostasía y manifestación del hombre de pecado. Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo menciona aquí dos eventos, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. A seguir, advierte que no nos dejemos engañar, y pasa a centrarse en el día del Señor. Nuestra reunión con el Señor se refiere al arrebatamiento de la Iglesia, mientras que el día del Señor se refiere a la segunda venida. Por lo tanto, ese pasaje dice que el día del Señor, la segunda venida,
no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el inicuo. La apostasía. Como vimos en Mateo 24, 9 y 10, cuando empiece la angustia de Jacob, habrá mucha persecución contra el pueblo de Israel. En ese momento pasará lo que se vio también en la Inquisición del catolicismo contra ese pueblo y en el Holocausto, muchos abandonaron la fe judía para salvar sus vidas. En ese tiempo, muchos negarán la fe de Abraham igualmente por salvarse de la muerte física. Esa será la gran apostasía anunciada por Pablo. Esa apostasía y la manifestación del inicuo ocurrirán antes que venga el día del Señor, pero no antes del arrebatamiento de la Iglesia. El arrebatamiento, o nuestra reunión con el Señor, viene antes de la gran apostasía. ¿Verá la Iglesia al Anticristo? Apocalipsis 4 y 5 describe un momento de adoración en el cielo, en el cual estaba presente Juan, que fue arrebatado para luego profetizar a las naciones. En Apocalipsis 5, 9 y 10, vemos que hay 24 ancianos que adoran al Cordero diciendo: con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es una de las indicaciones de que la Iglesia está en el cielo en ese momento. Si esos ancianos han sido redimidos, y tienen varias otras características aplicadas solamente a la Iglesia, quiere decir que la Iglesia está en el cielo en ese momento. En Apocalipsis 5, 1 a 5 se ve que solamente el Cordero es digno de abrir los sellos del libro, y que los ancianos participan de una conversación al respecto. En el versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis, se nos relata cómo el Cordero empieza a abrir los sellos. Esos sellos desatan los 21 juicios que tiene Dios determinados sobre los incrédulos, a la vez que trata con Israel la 70ª semana profetizada por Daniel, o la angustia de Jacob. El problema en la gran tribulación no será el anticristo. El mayor problema será la ira de Dios. Parece que todo el mundo olvida lo que dice el autor de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Personalmente, pienso que será mucho más terrorífico enfrentarse a la ira de Dios que a la crueldad del anticristo. Por la sucesión de hechos que se relata, por lo tanto, podemos saber que la Iglesia no verá la manifestación del anticristo sino hasta cuando vuelva con Cristo en la segunda venida, y presencie al Señor enviando al anticristo y al falso profeta vivos al lago de fuego. Este es el orden que presenta la Biblia. 1. Arrebatamiento de la Iglesia. 2. Apertura del primer sello, liberando al anticristo y demás juicios. 3. Segunda venida de Cristo con la Iglesia, y envío del anticristo al lago de fuego. Por lo tanto, la Iglesia no verá al anticristo antes de ser arrebatada. ¿Importa a la Iglesia quién es el anticristo? La Iglesia se compone de personas que han creído que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ese es el único requisito para formar parte de la Iglesia. El Señor Jesús le prometió a la Iglesia llevarla para morar con Él en el cielo, la morada del Padre, y eso está a punto de ocurrir, puesto que, por las señales, vemos que el principio de dolores está muy avanzado y dará paso a los dolores, que son la gran tribulación. Por lo tanto, la Iglesia está esperando a Cristo, y no tiene nada que ver con el anticristo. Si bien el espíritu de anticristo opera en el mundo desde siempre, su poder no ha prevalecido sobre la Iglesia, tal como prometió Jesucristo. Así pues, no debemos perder el tiempo estudiando y analizando cada falso Mesías que surge, y surgirá en Israel o donde sea en estos tiempos. Todos los que aparezcan en este tiempo de principio de dolores, antes del arrebatamiento, son solo falsos profetas, pero no quiere decir que sean el anticristo. La aparición y revuelo de estos falsos mesías en Israel solo son el preludio de lo que pasará durante la angustia de Jacob, cuando muchos dirán que está en el desierto o en la ciudad y engañarán a muchos judíos. Estas apariciones solo son principios de dolores, como todas las demás señales que se están dando mientras se configura el panorama para la aparición de los 4 jinetes descritos en Apocalipsis 6. Conclusión. Vivimos tiempos muy peligrosos y por eso, más que nunca, debemos estar atentos a la palabra de Dios, que es la verdad. Los que somos discípulos de Cristo, debemos ceñirnos a ella, sin dejarnos impresionar por lo que haga el enemigo. Lo que vemos ocurrir a nuestro alrededor solo debe servir para discernir en qué etapa de la profecía bíblica nos encontramos, pero no debemos alterarnos por lo que ocurre. Mateo 24 es una profecía para el pueblo de Israel y debe ser estudiada en ese contexto. La persecución al pueblo de Dios ahí profetizada, así como la apostasía,
son relativas a la fe de los judíos que descienden biológicamente de Abraham. Una cosa son los falsos ungidos o falsos cristos de antes de la gran tribulación, y otra los falsos profetas del tiempo de la angustia de Jacob. Todo falso ministro viene en su propio nombre y busca gloria para sí mismo, mientras que el que realmente sirve a Cristo, da gloria a Dios. El anticristo no se puede manifestar antes que la iglesia sea arrebatada, puesto que el Cordero es el único que abre los sellos y él abrirá el primer sello, que libera la manifestación del anticristo cuando la iglesia esté en el cielo. A la iglesia no le debe preocupar quién es el anticristo porque la iglesia espera a Cristo. ¿Cuál es el enfoque correcto? El autor de Hebreos nos dice que pongamos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos el foco en la palabra, que es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino y, con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu que nos guía a toda la verdad, mantengamos nuestros pies en la roca eterna, que es el Señor Jesucristo, evadiendo así las trampas de Satanás. El mismo Jesús nos enseñó a firmar los pies sobre la roca para que cuando el temporal arrecie, no seamos derribados. Pedro y Pablo, entre otros, enseñan que la roca es Cristo. Así pues, cuidemos de nuestra sanidad espiritual, poniendo los ojos en Cristo y no nos dejemos impresionar por los principios de dolores. Recordemos que Jesús dijo sobre este tiempo de principio de dolores: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si este video te ha gustado, déjanos un comentario y compártelo.